Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema que he titulado Derribando murallas. Y quiero que nos concentremos en esta imagen. Y encontramos que esta muralla o este muro tiene varios, ¿cómo podría decir? Varias palabras escritas. Fracaso, adulterio, miedo, tentación, dudas, desánimo. En fin, y le puede poner otras. Injusticia, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros como creyentes no avanzamos. ¿Por qué? Por los temores y las murallas que tenemos internamente. ¿De dónde vienen ellas? De nuestro pasado. Todo el tiempo uno tiene que estar viendo consejería y a uno le toca ver cómo las cosas que marcaron a las personas desde niños se van a reflejar cuando las personas son grandes. Y entonces encontramos enfermedades como la depresión. Y la gente piensa que para poder estar feliz, la mayor parte de gente piensa que tiene que estar parchado, como dicen los jóvenes. De rumba, con trago, con drogas, con sexo y otras cosas. La mayor parte de personas trata de llenar sus vacíos con cosas vanidosas. Pero eso que refleja tantos vacíos, tantos faltantes, esos muros que nos impiden avanzar con Dios. Y es que conocer a Dios es fácil y al mismo tiempo no lo es. Es fácil cuando Dios quiere acercarte a Él. Y es imposible cuando Dios no quiere. Toda la gente que asiste a una iglesia no se va a convertir. Todo aquel que sirve a Dios no se va a convertir a Él. ¿Y por qué? La Biblia lo describe, sobre todo en el libro de Isaías, donde dice, teniendo oídos, no oirán. Teniendo ojos, no verán. ¿Por qué o para qué? Para que jamás se arrepientan y alcancen misericordia. La vida espiritual debe partir de un verdadero arrepentimiento. ¿De qué? De las malas conductas, de las concupiscencias del corazón, producto de un encuentro con Jesús. Si usted lee la Biblia, cada personaje bíblico que tuvo un encuentro con el Señor se convirtió, lo siguió, lo sirvió, y muchos ofrendaron sus vidas a causa de la convicción de la comunión con el Señor. Entonces, puedes tener tu pareja y estar lleno o llena de temores. ¿Por qué? Porque de pronto no estás segura o no estás seguro de que esa pareja te ame o te sea fiel. Algunos o algunas, sobre todo mujeres, me han dicho, pastor, ore para ver si es que la persona que tengo a mi lado es de Dios o no. Y ya tienen hijos, ya llevan conviviendo años y demás. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que a esta altura de la vida no van a saber si es de Dios o no? Con todo lo que han tenido que pasar, todo lo que han tenido que vivir. Y entonces me encuentro día tras día con situaciones y personas. Y escuche bien, mire, uno le dice a la gente, acércate a Dios, pero solamente cuando la gente se siente morir o vienen dificultades
que los quieren extorsionar, que los quieren matar, que les quieren robar, que el matrimonio está que se acaba, en fin, etcétera. Solamente cuando llega ese punto, entonces ahí sí, pastor, ore, y lo llaman todo el tiempo y demás. Y te digo todo esto, no es como para decirte, ay no, qué fastidio, no sigas llamando. No, es para que entiendas la condición del hombre, una condición mezquina para con Dios. Dios que quiere que lo conozcamos, pero a través de quién? De Jesucristo y sus escrituras. Y entonces también encontramos a lo largo de la historia que la gente dice creer en Dios, pero con sus hechos le niega, se aparta de Dios, pero mantiene un lenguaje religioso, unas conductas de espiritualidad que personalmente las calificaría como misticismo. Ojo aquí, una cosa es estar espiritual y otra cosa es ser místico o religioso. Jesús, el más espiritual de todos, anduvo entre prostitutas y ladrones, pero jamás hizo lo que ellos hacían. Ellos se convirtieron a él, mas él no tuvo las prácticas de ellos. Vamos al cristianismo. ¿Qué encontramos? Que el cristiano piensa que muchas veces en su religiosidad no te doy la mano porque me contamino. Tengo que irme a vivir a otra parte porque no, el mundanal ruido. ¿Qué estamos haciendo? Jesús vino por los perdidos, no por los sanos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Damos una imagen de Dios totalmente tergiversada. También encontramos a otros que todo hablan la gracia y es pura gracia, gracia, gracia. ¿Y saben dónde terminan? Totalmente convertidos al mundo, pero hablando de Dios, supuestamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Que el Señor quiere coger todos estos muros y derribarlos, destruirlos dentro de nosotros para podernos traer libertad. La libertad que Dios quiere traer a nuestras vidas rompe las barreras de la cultura, las barreras de lo que es la identidad racial y demás. Dios liga la libertad espiritual a la verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38, el Señor es claro, sobre todo en versículos 31, 32 y 36, donde dice, si vosotros permanecéis en mis palabras y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso por un lado. Como segundo, dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, la palabra viva. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en el versículo 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta aquí es, ¿somos libres? Usted dirá, sí, pastor, amén, aleluya, como saben hacer muchos, ¿no? Gloria a Dios. Iglesia, ¿cómo está? Bendecida para bendecir. Y vaya a ver su vida. Ni el diablo quisiera tener esa vida. ¿Y por qué él se lo digo así? Porque es necesario destruir una de estas murallas que se llama misticismo o religiosidad. ¿Por qué? Porque el religioso vive totalmente diferente a lo que dice su boca. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16 dice, con su boca profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, volviéndose aborrecibles y abominables delante de Dios. Ahora, ¿quieres avanzar espiritualmente? ¿Estás dispuesto a confrontar tus propios demonios? Si estás dispuesto,
¿Estás dispuesta a confrontar lo que te está paralizando internamente? Si lo estás, la forma para confrontarlos es la siguiente. Lo primero, entra en oración con el Señor. Abre tu corazón. Habla con Él lo que realmente te está pasando. No porque Dios lo desconozca, no, sino porque Dios está pidiendo de nosotros sinceridad, integridad, verdad. Por eso dice, y la verdad os hará libres. Entonces mira, habiendo dicho todo esto, vamos a adentrarnos un poquito en una historia bíblica que va a servir en la base o de base de esta predicación de hoy. Mira, vamos a hablar acerca de Jericó. Jericó se caracterizaba por ser una ciudad con unas murallas impenetrables. Anteriormente las murallas estaban construidas con piedra, le ponían cuero, le ponían bronce y otras cosas más para hacerlas fuertes, impenetrables. Las murallas garantizaban que la ciudad sea segura, sea impenetrable. Por más que las ciudades eran sitiadas, si habían unas buenas murallas, no podían ser penetradas. Jericó tenía esa fama, era impenetrable. Por más que habían intentado conquistarla, no podían por sus murallas. Pero entonces, ahí entra el Señor. Jericó fue de las primeras ciudades que Dios entregó en las manos de Josué y ese ejército de israelitas. ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de esta historia? Que el enemigo te puede tener las murallas más grandes. De pronto, no tuviste una buena niñez. Tu papá y tu mamá no fueron buenos contigo. Y hay que hablarlo crudo y claro. De pronto, sufriste maltrato físico, emocional. De pronto, la muralla que tienes es que no te ha ido muy bien en el amor, tanto hombres como mujeres. Otros han pasado situaciones difíciles, violaciones, secuestros, en fin. Otra muralla, empezaste a conocer de Dios y cuando te diste cuenta, terminaste en una secta y te dañaron la fe. ¿Cómo poder volver a creer en Dios? Otra muralla, por más que clamo, Dios no responde, está callado. Ese man no habla. Así también en la antigüedad. Hay dos pasajes bíblicos. Uno que habla acerca de Jericó y otro que habla acerca de cuando enviaron, Moisés envió 12 espías, 12 principales, uno de cada tribu, a la tierra de Canaán. Y cuando volvieron a informar, dieron el peor informe. Entonces, mira, así nos puede suceder a nosotros. Algo nos está estorbando en la relación con el Señor. La pregunta es, ¿qué es? Y como segundo, ¿cómo poder derribarlo? Entonces, dicen que Jericó es la ciudad más antigua. ¿Qué es lo que pasa? Las excavaciones arqueológicas revelan que Jericó fue destruida violentamente en algún momento al final de la Edad de Bronce. Las murallas parece que cayeron por una fuerza repentina, similar a un terremoto. Escuche bien. Dios le habla a Josué.
Josué, aquel que vino a reemplazar a Moisés, hombre de guerra, pero con mucha fe. Y le da unas instrucciones que honestamente, si usted, como presidente de un país, o como rey, o como líder, le dice al ejército, vamos a ir a pelear, vamos a derribar unas murallas que son impenetrables, que ejércitos más adiestrados y más capacitados que nosotros no han podido derribar. Pero Dios me habla y me dice que vamos a dar vueltas en silencio y al séptimo día vamos a dar 7 vueltas, porque lo vamos a hacer por 7 días. Al séptimo día vamos a dar 7 vueltas y al final vamos a gritar y van a sonar el shofar, que son los cuernos de carnero, y los muros caerán. Dígame usted, usted que sea un guerrero aguerrido, avesado, le salen con ese cuento, ¿qué va a decir? No, pues este sí se desquició, se la está fumando verde con cal. ¿Cómo va a ser posible? Eso es imposible. Sin embargo, obedecieron. Y oh sorpresa, que al séptimo día, cuando gritaron y sonaron los shofares, los muros se desplomaron. Y Josué entra con sus ejércitos. ¿Qué te quiero decir a través de esta historia? Que Dios quiere coger eso que es imposible para ti y para mí y demostrarnos que Él está con nosotros. Y que si Él dice que nos va a entregar algo, Él lo hace. No te está preguntando, dime, ¿cómo crees tú que lo voy a hacer? No. No te está diciendo, ¿será que me permites? No te está pidiendo autorización. Dios te está diciendo, quiero hacer algo imposible para ti y para cualquier ser humano. Lo quiero hacer. ¿Crees que lo puede hacer? Si lo crees, lo hago. Si no lo crees, pues quedas en el imposible. Ahora, lo difícil es creerlo. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, estas murallas eran impenetrables. Solamente el poder de Dios lo podía hacer. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Y entonces serán testigos de Dios en toda parte. ¿Qué derrumbó las murallas de Jericó? El poder de Dios. Ellos creyeron. Cuando tú crees, hace las cosas exactamente como Dios te habla. Y créeme, por experiencia, sé que Dios no es un Dios que anda con dualidades. Él no te dice sí y luego no, ni viceversa. Él te dice, va a pasar tal cosa y sucede. Él te dice, voy a hacer tal cosa y lo hace. ¿Cómo lo aprendí? En la medida que fui creyendo en la palabra de Dios. Lo que Dios me hablaba y me habla. Por eso, Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entienda, no es decir, yo creo en el Señor Jesucristo. No, es mostrando la fe. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Crees en Jesús? Muéstrame tus hechos
Y yo te digo si vives conforme a lo que el Señor quiere. Y viceversa, yo también. No solo es predicar, es mostrar mis hechos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, no, mi familia es súper mundana. Entonces yo no puedo estar con ellos. ¿Por qué? No es que el pastor me lo prohíbe. ¿Qué te estoy prohibiendo? Nada. Jesús andaba entre prostitutas y ladrones. Y ellos se convertían a Jesús. Pero uno que encuentra que todo el mundo tiene un lenguaje religioso. Cambian un madrazo por un aleluya. Pero no dejan de adulterar, no dejan de beber vino, trago, aguardiente. No lo dejan. Entonces dicen, no, es que es un religioso, ese pastor que es religioso. Un traguito al año no hace daño. El vino es bueno. He visto fracasos matrimoniales. Mira cómo ataca al adversario e infunde temor en medio de las parejas. Mire, cuando alguien empieza a cambiar en medio de las parejas, la otra persona se siente inestable y por ahí le abrieron la puerta a Satanás. Escúchame bien, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a quitar esas murallas. Si Dios te dijo que te quieres sano, te sana. Si Dios tiene un propósito contigo, si Jesús ha hablado de que tiene un propósito contigo, lo hace. Si el enemigo quiere destruir tu vida, te lo digo. Si Satanás viene a matarte físicamente y Jesús tiene un propósito contigo, te salva. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque muchas veces hemos visto que el enemigo arremete con toda y mata físicamente. ¿Pero qué? Escucha bien. Pero si esa persona, Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu, tienen un propósito con esa persona y se murió físicamente, pero recibió al Señor, parte al cielo con el Señor. He visto de todo. Gente que estaba en la UCI, muriéndose. Y Dios la quiso salvar. Y ante una oración, Dios lo restaura y lo saca de ella. He visto resucitar muertos. Lo he visto. Soy testigo en primer nivel de eso. Y usted ha de pensar que no, una oración de esas tremenda. Nada. Me ha tocado estar en lugares donde ni siquiera se puede hablar. Toca orar mentalmente, pedirle a Dios que Él sea obrando. Y los ha levantado del lecho de la muerte. Por eso, cuando tú conoces a Dios, sabes que Él no tiene excusas delante de ti. Ni tú tienes excusa, ni yo tengo excusa delante del Señor. El enemigo ha puesto murallas y nosotros hemos dejado que Él las ponga. Lo que quiere Dios es decirte, es tiempo de derribar las murallas de Jericó. Es tiempo de que mi gloria descienda, de que mi diestra se mueva y caigan delante de ti tus enemigos. Mira, por favor, revisemos esta imagen. Jericó mira esas murallas y mira esos ejércitos que trataban de tomarse. Era impenetrable. Y vamos al libro de Josué, capítulo 6, versículos del 2 al 5.
Pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Quién le dijo a quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, Jehová Padre y el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le dijeron? A Josué, líder espiritual de Israel. ¿Qué le dijeron? He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Prácticamente le está diciendo, ve a pelear. Yo ya los he entregado en tus manos. No tengas miedo. Ellos van a caer, porque yo estoy contigo. Lo mismo el Señor dice. Todas esas murallas, esos impedimentos, todo lo que el enemigo ha querido hacer, se va a caer, porque yo estoy contigo. Yo, Jesús, el que venció a la muerte, el que venció al mundo, el que venció a Satanás, el que venció a los principados, potestades, el que tiene nombre sobre todo nombre, yo estoy contigo y tus enemigos van a caer a causa de que yo estoy contigo, porque mi espíritu va a moverse y te va a sacar de esa condición. Versículo 3. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número perfecto espiritualmente hablando. El séptimo día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a gran voz en cuello. Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Te voy a decir qué es lo que aconteció, a nivel físico y a nivel espiritual. El Señor le está dando a Josué una orden muy difícil de creer, durísima. Pero Dios estaba probando la fe de Josué. Y la fe de la gente del pueblo, pero sobre todo de Josué. Pongámonos un momento en los zapatos de Josué. ¿Qué pasaba si él daba esa orden? A gente que estaba acostumbrada a pelear. Muy seguramente lo iban a derribar, a derrocar, lo iban a matar. Porque van a decir, este man se volvió loco. Nos va a matar. Porque por lo general en las murallas se ponían los arqueros y a punta de flechas los podían matar. Mas sin embargo, lo hicieron. Espiritualmente, ¿qué pasaba? Dios estaba probando la fe de Josué. Y al ver que él y los demás creyeron, sobre todo él, que tuvo en poco lo que podían decir de él, Dios manda a sus ángeles. Y entonces, cuando hacen lo del grito, las 7 vueltas y demás, el Señor con poder derriba sus muros de una manera sobrenatural. Entienda esto. ¿Cómo es posible que unos muros tan fuertes y tan sólidos cayeran? 2. ¿Cómo es posible de que los de Jericó hayan sido de tan mala suerte que en el momento preciso que llegaron los israelitas haya habido un terremoto y se caigan los muros? Cuando vinieron anteriormente ejércitos más grandes, más avesados, más, ¿cómo podría decir? Con mayores herramientas para derribar esos muros y no pasó nada. Y estos, que de forma callada, durante 7 días, dan 7 vueltas y luego, el séptimo día, dan otras 7, o sea, 14 vueltas. Y se ponen a gritar como locos y a sonar unas trompetas y esos muros colapsaron. Explíquese eso.
Científicamente no hay respuesta. Así también, cuando Dios obra en tu vida y en la mía, científicamente no hay respuesta. No se puede. Es imposible. Pero entonces, ahí es donde Dios obra. Cuando ya la ciencia, cuando ya la medicina, cuando ya la lógica humana se rompe y dice, no, esto no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Esto es realmente imposible. Cuando la ciencia se pone de rodillas delante de Dios y debe, o prácticamente es obligada a reconocer de que es un milagro. ¿Cuántos pacientes en UCI, desahuciados por la medicina, donde ya el conocimiento humano dice, esto es imposible, no se puede, esto rompe todo esquema, no entiendo qué pasó? Y muchas veces ha pasado así. Van los pacientes, están desahuciados, y aquellos enfermos se acogieron a su última esperanza, el Señor. Y de repente se tienen los exámenes antes y los exámenes después. Y uno dice, mujer, hombre, ¿qué hiciste? No sé qué hiciste. Antes estabas invadido de cáncer y ahora no tienes nada. No entiendo. No entiendo. No es posible. ¿Qué ocurrió? Un milagro de Dios. Pero ese milagro le costó a Jesús su vida. Las heridas de Jesús, esas son las que Dios utiliza para sanarte. Por eso era que Jesús tenía que ir a la cruz. Entendamos. Nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestras desgracias, Jesús las iba a llevar al madero y las tenía que conciliar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Logos, la palabra viva. Por eso cuando aquel hombre fiel y verdadero vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendamos, Jesús no nos ha dejado solos. Jesús no es nuestro enemigo. Le costamos cada milagro, cada liberación, cada sanidad, cada cambio en la historia de nuestras vidas. Le costó a Jesús ser lacerado, muerto, atormentado. Todo eso le costamos a Jesús. Y por eso sigo insistiendo. No dejemos que nos aparten de Jesús y de su palabra. No creamos en fanfarrones mentirosos que vienen a hablarnos de cosas que no son ni Jesús ni su palabra. No creamos en aquellos comerciantes de la fe que tratan de embaucarnos con el sueño americano. Entendamos, Jesús no es así. Jesús pagó con su vida. Jesús pagó con su cuerpo físico, con su sangre, con escarnio, con muerte, con angustia. Pagó por nosotros. Tan solo es que Él quiere hacerlo. El Señor le habló a Josué, ¿qué te ha dicho Dios a ti? No temas, no desmayes. Tenemos a Jesús como nuestro ayudador.
como aquel que nos saca adelante. Jesús dice, no teman, es que yo ya pagué por ustedes. Mira mi cuerpo, mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado. Yo ya pagué, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y entonces tú dirás, entonces, ¿por qué no llega la ayuda de Dios? Porque a veces Dios espera hasta lo último. Y a nosotros se nos vuelve angustiante, desesperante la situación. Pero el Señor dice, no tengas miedo. Mira mi cuerpo, mira mis llagas. Mira, a nivel mundial se habla de mi sacrificio. Yo ya pagué por ti. No te voy a dejar solo, ni avergonzado. Continuemos. Encontramos que dentro de esta historia aparecen personajes bíblicos como Rahab. Escuche bien, ¿sabía que Rahab está dentro del linaje de Jesucristo? Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Qué te pasa si Jesús es santo? Sí. Y dentro de su linaje tiene como antepasado a una prostituta. ¿Cómo la ves? Mira cómo es Dios. ¿Qué tenía esta prostituta que la hacía especial? Fe. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer supo, y perdóneme que estoy un poquito agripado, esta mujer supo que el Señor había entregado Jericó a los israelitas y ayudó a los espías. Y al haber creído, se salvó ella y toda su familia. Entonces encontramos a aquella Rahab, una mujer con tan baja reputación, pero alcanzó la promesa y al final en la Biblia es llamada una heroína de la fe. Por eso quiero dejarte en claro que no importa tu pasado o lo que la gente pueda decir de ti, sea que tengan razón o no, el Señor va a cambiar tu reputación. Jesús va a cambiar tu reputación. Lo va a hacer. Él va a cambiar eso. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la fe. El oír la palabra de Dios nos da fe y el aplicarla hace que nosotros tengamos obras de justicia y Dios nos transforme y nos cambie. En el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice, mira lo que le dijo Rahab a estos espías. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros le tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. Y hay algo que usted no sabe. Los demonios saben que el Señor va a obrar de una manera poderosa. Pero entonces, ¿qué hacen? Se te presentan como que no vas a poder, porque efectivamente en tus fuerzas no lo vas a lograr. O se mete Jesús en esa pelea o no lo logramos. Así de sencillo. Pero entonces, ¿qué pasa? Viven llenos de temor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los demonios, que son ángeles caídos, ángeles que desobedecieron a Dios, creen y tiemblan. Esa es la diferencia. Mas el creyente cree y obedece. Los demonios creen, tiemblan, pero no obedecen. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí en toda esta predicación? Sencillo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas temor. El Señor no te quiere destruir. El Señor no te quiere derribar. El Señor quiere ayudarte y quiere bendecirte. Entiéndelo.
Dios lo que quiere hacer es ayudarte. Pero ¿de quién depende? De ti. Yo no puedo hacer lo que tú debes hacer. Tú debes creer. Tú debes dejar que Dios limpie tu vida. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus malos caminos. A mí también me toca hacer lo mismo que te toca a ti. Tú no puedes creer por mí. Tú no puedes cambiar mi vida. Entiéndelo. Porque es que muchas veces uno encuentra, pastor, ore, ayune. Y usted sigue en su pecado. Dice, pastor, pero si está ayunando, si está orando. Y no, porque no está pasando nada. Y usted sigue en su pecado. Y te digo, no va a pasar nada. Si sigues en tu pecado, no va a pasar nada. Va a pasar todo lo contrario. En vez de bendición, vendrá maldición. Entienda eso. Pero hay que hacer a la gente consciente. ¿Para qué? Para que no le ande echando la culpa al diablo, ni a nadie. Cada uno vive las consecuencias de lo que decidió. Mira, para finalizar, en Números capítulo 13, versículos del 31 al 33, quiero que escuches la visión de aquellos espías que fueron a reconocer Canaán. Ya vimos lo de Jericó. Pues veamos lo que pasó en Canaán. Escuche bien. Este fue el informe que dieron los príncipes, los líderes de cada tribu. No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire el informe que entregaron ellos. Una incredulidad. Israelitas, líderes. Te voy a traducir lo que te estoy tratando de decir. Encontramos que ellos eran israelitas, ¿no es cierto? Pueblo de Dios. Vamos al contexto nuestro. Tú te congregas. Aquí estás congregándote. Aquí estás reuniéndote a través de esta plataforma Meet y a través del YouTube que van a escuchar la predicación. Estás congregándote. Listo, estás oyendo la palabra de Dios. Puedes ser líder, autoridad espiritual o no. Pero mira lo que ellos decían. Lo que Dios nos ha prometido. Esa tierra, sí. Fluye leche y miel. Sí, es de abundancia. Excelente. Eso es lo que tú quieres, ¿no es cierto? Es lo que Dios ha prometido. Pero esa tierra se traga a sus moradores. No, es que va a tocar pelear. Mire lo que es la gente. Dice, ya llega la tierra prometida, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a vivir sabroso, como dijo por ahí alguien. ¿Y qué pasó? Que te encuentras que tienes que pelear contra gigantes. ¿Quiénes son esos gigantes? Los muros que el enemigo te ha puesto. Desesperación, incredulidad, baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a poder contra ellos. Eso es lo que tú piensas, porque no tienes renovada la mente por el Señor. Y entonces quieres disfrutar de bendición, pero no estás dispuesto a pelear contra eso. No estás dispuesto a enfrentar tus propios demonios. No estás dispuesto. Entonces dice, venga, pastor, pastor, ore por mí. Pastor, usted dé la pelea que yo tengo que dar. Hágale, así como Saúl con David.
baje esos gigantes, hágale. La responsabilidad era de Saúl. Mas, sin embargo, tuvo que ir David. Así quieres. Venga, pastor, venga, hermanos, oren, hagan guerra espiritual, hagan. ¿Y usted qué? Y si Dios está esperando de que tomes un tiempo de tu día y te pongas de rodillas delante de Él y empieces a arrepentirte de tu maldad, de lo que sabes que estás haciendo o de lo que piensas que a Dios no le agrada. Y sin embargo, estás esperando que otros hagan eso. Hasta que tú no cambies la visión y te empieces a poner delante de Dios y empieces a confrontar tus propios demonios, no vas a entrar a la tierra prometida. Porque la culpa no es ni del pastor, ni del ministerio en el que estás, ni nada. Hermanito y hermanita, es tu relación con Dios. Delante de Dios tienes que presentarte y tienes que permitir de que Dios obre a través de su palabra. O sea, busca al Señor, lee las escrituras, empieza a entrar en comunión, en adoración, en oración, en ayuno. La gente ayuna para que llegue la abundancia económica. Y Dios dice, amado, quiero que seas prosperado en todo y tengas salud, tengas buena salud, así como prospera tu alma. ¿Quieres que te llegue la abundancia? Primero prospera tu alma. ¿Cómo la prosperas? En la medida que te acercas al Señor, te arrepientes de tu maldad y empiezas a cambiar tus obras. Empiezas a hacer lo que la Escritura dice y entonces empieza a cambiar la cosecha. Pero todo esto tiene su tiempo. Y hay gente que se ha demorado demasiado sembrando cosas malas y por eso les vienen las cosechas malas. Entonces, en este momento, quiero invitarte a que oremos, a pedirle a Dios de que Él sea ayudándonos a transformar nuestras vidas, a poder ser libres, a poder cambiar. Todo aquel que se acerque a Jesús y no quiera cambiar, quedará tendido espiritualmente. Mas todo aquel que se acerque a Jesús, se arrepienta de su maldad, su vida cambiará para bien y será trasladado del mal al bien y bendecido por todas las áreas de sus vidas o en todas las áreas de sus vidas de parte de Dios. Vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana venimos a presentarnos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Perdónanos por nuestros propios pecados, Señor. Y aún los de nuestra ascendencia y descendencia. Señor, perdónanos y ayúdanos. Hoy te pido, ayúdanos a derribar esos muros. Ayúdanos a confrontar nuestros propios demonios, Señor, para poder ser libres. Alumbra nuestras tinieblas, Señor. Permite que podamos oír tu palabra con claridad. Que podamos leer tu palabra, Señor. Que podamos ver tus obras y tus maravillas. Y que nos podamos arrepentir de nuestra propia maldad. Que ya no le sigamos echando culpa ni al diablo ni a nadie, sino que seamos conscientes y verdaderos y empecemos a cambiar nuestra realidad de vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, que nuestro corazón no se siga endureciendo, que nuestra alma no se siga pervirtiendo y que nuestro espíritu no se siga enfermando, sino que todo lo contrario, Señor, podamos volvernos a ti a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.